En esta lección, utilizaremos la calculadora gráfica gratuita en línea vinculada a continuación. Para graficar una función, ajuste la ventana, determine el máximo local y los minutos, así como también determine los intervalos abiertos, para lo cual la función aumenta o disminuye. El primer paso es ingresar la ecuación en la calculadora, y la calculadora usa la notación de función, y por lo tanto, haremos que y sea igual a f de x. Entonces yendo a la calculadora. El primer paso es borrar las funciones existentes. Y tenemos f de x es igual a negativo 2x al cubo. Más 42x al cuadrado menos 270x más 11. Recuerde que la clave del exponente es el turno 6. Ahora haga clic en gráficos de trama. Por cierto, observe cómo no tenemos una buena ventana de visualización porque no vemos los puntos altos y bajos del gráfico. Podemos intentar alejarnos haciendo clic en el signo menos en la esquina inferior derecha, pero esto no ayuda. En este caso, tendremos que ajustar la ventana manualmente. Sin embargo, antes de hacer esto, puede ser útil para analizar una tabla de valores, para saber cómo ajustar la ventana. Hagamos clic en la pestaña de la tabla a la derecha. Dejará los valores de x en automático. Comencemos x, y digamos negativo 5, y dejaremos este paso en 1, por lo que x aumenta en 1, a medida que avanzamos en la tabla. Haga clic en ir y analizará los valores de y a medida que x aumenta. Observe cómo están disminuyendo los valores de y. Es un poco difícil de decir, pero entre 4 y 6, los valores de y cambiaron de decreciente a creciente de 525 negativo a 539 negativo, el valor de y disminuye. Pero luego de negativo 539 a negativo 529, el valor ya aumenta. Entonces, cuando analizo el gráfico, cuando x está entre 4 y 6, y está en algún lugar entre 500 negativos y negativo 550. A medida que avanzamos en la tabla, el valor y continúa aumentando hasta que entre 8 y 10, los valores y comienzan a disminuir nuevamente. Cuando x es 8, y es negativo 485, cuando x es 9, y es negativo 475. Entonces si está aumentando pero luego x es igual a 10, y es negativo 489, lo cual está disminuyendo. Entonces también nos preocupa la gráfica cuando x está entre 8 y 10, y está en algún lugar entre negativo 450 y negativo 500. Usemos esta información para ajustar la ventana. Haga clic en la ventana. Hagamos que los valores de x pasen de, digamos, 2 a 12 para que incluyan x, y es de 4 a 6 y de 8 a 10. Y cambiemos elimina digamos negativo 600. Y max a 400 negativo. Hagamos clic en actualizar y verifiquemos la ventana. Observe que ahora tenemos una vista muy agradable de la función, podemos ver el punto bajo a la izquierda, que representa un mínimo relativo, así como un punto alto a la derecha, que representa un máximo relativo. Sin embargo, a veces queremos ver el origen del gráfico, así que ajustemos la ventana nuevamente. Cambiemos el x-min a negativo 2, así que incluimos x es igual a 0, y cambiemos y max a 100 para que se incluya igual a 0. Nuevamente, esto es opcional, pero si hace clic en actualizar, observe que ahora también podemos ver el origen. Por lo tanto, podríamos usar la ventana anterior o esta ventana para determinar los extremos relativos, así como para determinar si la función está aumentando o disminuyendo. Avancemos y usemos esta ventana. Busquemos este punto bajo aquí a la izquierda. Para hacer esto, hacemos clic en la pestaña de cálculo del menú desplegable, hacemos clic en mínimo, y luego se nos dice que dibujemos un cuadro alrededor del mínimo. Hacemos clic, mantenemos y arrastramos para formar un cuadro que incluye el punto bajo del gráfico, soltamos el mouse. Y se da el par ordenado del punto bajo. Tenemos 5, negativo 539, lo que significa que tenemos un mínimo relativo de negativo 539 en x es igual a 5. Observe que la información también se registra a la izquierda, y ahora para encontrar el punto alto a la derecha, que nos dará un máximo relativo, regrese al menú desplegable, seleccione máximo, dibuje un cuadro alrededor del punto alto, haga clic en mantener presionado y arrastre para formar el cuadro, luego suelte el mouse, y tenemos el par ordenado para el punto alto. Tenemos un máximo relativo de 475 negativos en x igual a 9.
Observe también cómo leer el gráfico de izquierda a derecha. El gráfico está disminuyendo de infinito negativo a x es igual a 5, luego de x es igual a 5 a 9, el gráfico va cuesta arriba y, por lo tanto, la función está aumentando a la derecha de 9 o de 9 a infinito, el gráfico va cuesta abajo, la función está disminuyendo. Volvamos a nuestro trabajo y registremos esta información. Nuevamente tuvimos un punto alto en 9, negativo 475. El punto bajo a la 5, negativo 539. Lo que significa que tenemos un máximo local de 475 negativos. En x es igual a 9 y un mínimo local de 539 negativos en x es igual a 5. Y ahora, para ayudarnos a determinar los intervalos durante los cuales la función aumenta o disminuye, dibujemos una recta numérica. Tracemos los puntos abiertos en x es igual a 5 y x es igual a 9. La función siempre cambiará de aumentar o disminuir a aumentar en los extremos relativos. Y nuevamente, volviendo al gráfico por última vez, de izquierda a derecha, la función está disminuyendo, aumentando y luego disminuyendo. Entonces, hemos disminuido en este intervalo, aumentando en el intervalo medio y disminuyendo a la derecha. Entonces, usando cualquier notación, a la izquierda tenemos infinito negativo, a la derecha tenemos infinito. Entonces, la función aumenta en el intervalo abierto de 5 a 9. Y la función está disminuyendo en los intervalos de infinito negativo a 5 uniones de 9 a infinito. Si quisiéramos usar desigualdades, podríamos decir que la función está aumentando, tanto el intervalo donde x es mayor que 5 como menor que 9. Y la función disminuye cuando x es menor que 5 o cuando x es mayor que 9. Espero que hayas encontrado esto útil.